Usted lleva años, quizás décadas, escuchando que para cuidar su corazón tiene que huir del colesterol. Le han repetido hasta la saciedad que la grasa es la enemiga principal, que la yema del huevo es una auténtica bomba de relojería y que los productos bajos en grasa son sin duda su salvación. Pero, ¿y si le dijera que, en todo este tiempo, hemos estado apuntando al villano equivocado? ¿Y si el verdadero enemigo de sus arterias estuviera acechando, oculto a plena vista, en alimentos que consume a diario, creyendo firmemente que son la opción más saludable? Soy cardiólogo. A lo largo de más de 20 años de práctica, he tenido el privilegio de atender a miles de pacientes. Una y otra vez, llegan a mi consulta con arterias obstruidas y un riesgo de infarto disparado, a pesar de haber seguido al pie de la letra el consejo de evitar las grasas. Y es ahí, día tras día, donde en sus análisis y en las imágenes de sus arterias veo al verdadero culpable. Hoy voy a revelarle cuál es el ingrediente que, según la ciencia más rigurosa, está detrás de muchos más infartos que el colesterol. Un ingrediente que inflama sus arterias en silencio, lenta pero inexorablemente, como el óxido que corroe una tubería por dentro, sin que usted siquiera se dé cuenta. Lo que está a punto de descubrir no es simplemente mi opinión, es ciencia pura y dura, respaldada por innumerables estudios. Y esto podría cambiar no solo la forma en que se alimenta, sino el futuro mismo de su salud. Quédese conmigo, porque comprender esta verdad podría ser la decisión más importante que tome por el bienestar de su corazón. Antes de desvelar el nombre de este culpable, necesito que comprenda por qué hemos estado tan equivocados durante tanto tiempo. La historia del colesterol, erigido como el gran villano de la cardiología moderna, es, en realidad, una de las confusiones más grandes de la medicina. Una confusión que, lamentablemente, ha costado y sigue costando millones de vidas en todo el mundo. Piense por un momento en sus arterias como las tuberías de su propia casa. Durante años, la explicación simplista que nos dieron fue que el colesterol actuaba como el sarro, pegándose a las paredes y atascándolas. Es una imagen sencilla, ¿verdad? Pero déjeme decirle que es una simplificación muy peligrosa. Lo que esa imagen no revela es la parte crucial de la historia. ¿Qué provoca realmente que ese sarro se adhiera? Una tubería nueva, lisa y en perfecto estado, no acumula nada. Para que cualquier cosa se pegue, la pared de esa tubería debe estar ya dañada, rugosa, inflamada. El colesterol, en sí mismo, no es un enemigo. Es vital para la vida. Su cuerpo lo necesita desesperadamente para fabricar células, para producir hormonas esenciales, para sintetizar la vitamina D. En fin, lo necesita para absolutamente todo. Sin colesterol, usted sencillamente no estaría vivo. Por lo tanto, el problema no es el colesterol que circula por su sangre. El verdadero problema es aquello que daña la pared de sus arterias, creando un entorno propicio, pegajoso, donde las placas pueden empezar a formarse. Ahí es donde comienza, de verdad, la enfermedad cardiovascular. Así que, la pregunta correcta que deberíamos hacernos no es ¿cómo bajo mi colesterol?, sino ¿qué demonios está inflamando mis arterias día tras día? La respuesta, se lo aseguro, no solo le va a sorprender, sino que probablemente hasta le va a indignar, porque el responsable de todo esto está en su propia despensa, en su nevera, disfrazado de un inofensivo amigo. El falso culpable, la absolución del colesterol. Para que entienda la magnitud de este monumental error, tenemos que retroceder a mediados del siglo XX. Las enfermedades cardíacas se dispararon de forma alarmante, y la ciencia, en su desesperación, buscaba a un culpable a toda costa. Fue entonces cuando un fisiólogo llamado Ancel Keys presentó su famosa hipótesis de los 7 países. Su estudio parecía trazar una línea recta indiscutible. A mayor consumo de grasa saturada y colesterol en la dieta, mayor era el número de muertes por enfermedad coronaria. El mundo entero compró la idea. Era simple, fácil de entender y ofrecía una solución aparentemente sencilla: reducir la grasa. De repente, la industria alimentaria se inundó de productos low fat o bajos en grasa. Cambiamos la mantequilla por la margarina, la leche entera por la desnatada. Todos, con la mejor de las intenciones, empezamos a evitar la grasa como si fuera un veneno mortal. Pero había un problema. Y era un problema gigantesco. El estudio de Keys tenía fallos garrafales. Analizó datos de 22 países, pero de manera selectiva solo publicó los 7 que confirmaban su teoría. Si hubiera incluido a países como Francia, donde se consumía mucha grasa pero la incidencia de infartos era baja, su línea recta se habría convertido en un garabato sin sentido y la correlación se habría esfumado por completo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La idea de grasa ni infarto se había grabado a fuego en nuestra mente colectiva, impulsada además por una industria alimentaria que encontró en ella una auténtica mina de oro. Porque, seamos sinceros, ¿a qué sabe algo cuando le quitas toda la grasa? Sabe a cartón. La grasa es la que aporta sabor, textura
llenura y esa sensación de saciedad tan deseada. Y es aquí donde comienza la verdadera tragedia para su corazón. Para que esos productos bajos en grasa pudieran ser mínimamente apetecibles, la industria tuvo que añadir algo a cambio, y lo hicieron con el ingrediente más barato, adictivo y sabroso que existe, el mismo que hoy sabemos que es el principal motor de la inflamación arterial. En mi consulta, soy testigo de las devastadoras consecuencias de este error todos los días. Veo pacientes de 60 o 70 años con niveles de colesterol totalmente normales, incluso bajos, que han pasado toda su vida evitando la grasa. Y sin embargo, cuando les realizamos un TAC coronario, descubrimos que sus arterias están llenas de calcio, de placas duras y peligrosas. Su colesterol está en orden, sí, pero sus arterias están enfermas. ¿Por qué? Porque mientras se obsesionaban con el colesterol, consumían, sin ser conscientes de ello, el verdadero veneno escondido en esos mismos productos que compraban precisamente para proteger su salud. La ciencia más reciente lo confirma una y otra vez, sin dejar lugar a dudas. Estudios gigantescos, como el estudio PURE, que involucró a más de 135.000 personas, no encontraron ninguna relación entre consumir más grasa, incluida la saturada, y tener más infartos. De hecho, lo que sí encontraron fue que las dietas más ricas en carbohidratos, no en grasas, se asociaban con una mayor mortalidad. El paradigma está cambiando. Lentamente, pero de forma ineludible, la comunidad médica empieza a reconocer que demonizar al colesterol fue un error histórico y que el verdadero enemigo es otro, un enemigo que usted ha estado comiendo sin saberlo, en cantidades industriales. El verdadero culpable revelado, el inflamador silencioso. Ha llegado el momento crucial de ponerle nombre al verdadero culpable. El ingrediente que está detrás de más infartos que el colesterol no es una grasa, ni la sal, ni tampoco un químico raro y exótico. Es algo mucho más común, y precisamente por eso, mucho más peligroso. El enemigo número uno de su corazón es el azúcar añadido, y antes de que su mente piense, claro, el azúcar. Ya sé que es malo, yo no como dulces ni refrescos. Espere un segundo, porque el problema es infinitamente más profundo y complejo de lo que probablemente cree. No me refiero al azúcar natural que encontramos en una manzana. En la fruta, el azúcar viene perfectamente empaquetado junto con fibra, agua y vitaminas. La fibra actúa como una red protectora que frena la absorción rápida de ese azúcar, evitando picos bruscos en su nivel de glucosa en sangre. La naturaleza es, en esto, sumamente sabia. Hablo, en cambio, del azúcar que la industria añade deliberadamente a casi todo lo que comemos, y sobre todo, de su forma más perversa y tóxica, el jarabe de maíz de alta fructosa. Este edulcorante industrial, que es más barato y dulce que el azúcar normal, se ha convertido en el rey absoluto de la comida procesada. Está por supuesto en los refrescos, pero también en el pan de molde, en las salsas para pasta, en los aderezos de ensalada, en los embutidos, en esos yogures sanos, en las barritas de cereales, en casi todo lo que viene en una caja o envase. Permítame explicarle de forma sencilla por qué este veneno es tan devastador para sus arterias. El mecanismo del desastre. Así destruye su corazón el azúcar, la inundación de fructosa y el hígado graso. A diferencia de la glucosa, que puede ser utilizada por casi todas sus células como energía, la fructosa procesada se dirige casi en su totalidad directamente al hígado. Es el único órgano que tiene la capacidad de procesarla. Cuando usted se bebe un refresco o consume algo que contiene este tipo de jarabe, su hígado se ve, literalmente, inundado. Es como intentar verter el contenido de un camión cisterna en un pequeño embudo. El hígado no puede manejar tal cantidad de golpe y hace lo único que sabe para intentar sobrevivir, convertir esa fructosa excesiva en grasa. Este proceso se conoce como lipogénesis de novo, y esa grasa se acumula en el propio hígado, creando una epidemia silenciosa conocida como hígado graso no alcohólico. Un hígado graso es un hígado enfermo e inflamado, una verdadera fábrica de triglicéridos y del colesterol malo. Ese hígado graso y sobrecargado empieza a liberar esa grasa recién creada a la sangre en forma de triglicéridos. Y permítame decirle que los triglicéridos altos son un factor de riesgo cardiovascular mucho más claro y peligroso que el colesterol total. Pero la cosa no acaba ahí. Este proceso también provoca que su colesterol LDL, el malo, se transforme en partículas más pequeñas, más densas y mucho más pegajosas. Estas son las realmente peligrosas, porque son las que logran colarse en la pared de la arteria, se oxidan y son el inicio de la formación de la placa. En otras palabras, el azúcar no solo aumenta la grasa en su sangre, sino que también convierte su colesterol en una versión mucho más agresiva y dañina. Resistencia a la insulina e inflamación crónica. Cada vez que consume azúcar, su páncreas libera insulina para que sus células puedan usar esa energía. Sin embargo, con un bombardeo constante de azúcar, las células empiezan a volverse sordas a la insulina. Esto es lo que llamamos resistencia a la insulina, la antesala de la diabetes tipo 2. Y aquí radica una clave fundamental. Mantener niveles de insulina crónicamente altos es tremendamente inflamatorio para todo su organismo. La insulina alta le indica a su cuerpo que almacene grasa, eleva la presión arterial y, lo más importante, inflama directamente el revestimiento interior de sus arterias.
Volviendo a nuestra analogía de las tuberías, la insulina alta es como el ácido corrosivo que las daña desde dentro. Aumento directo de la presión arterial. Durante muchos años culpamos únicamente a la sal de la hipertensión, y si bien un exceso de sal no es bueno, hoy sabemos que el azúcar es un factor mucho más potente de lo que se creía, contribuyendo de forma directa a la hipertensión. Daña los riñones y provoca que las arterias se vuelvan más rígidas y menos flexibles. Una arteria rígida es como una manguera vieja y endurecida. La presión en su interior se dispara peligrosamente. En resumen, usted consume algo que cree sano, bajo en grasa, pero repleto de azúcar oculto. Su hígado se convierte en una incansable fábrica de grasa. Sus triglicéridos se disparan, su colesterol bueno, HDL, disminuye, y el malo, LDL, se transforma en esas partículas pequeñas y asesinas. Sus células ignoran la insulina, cuyos niveles se mantienen por las nubes, inflamando cada rincón de su cuerpo. Su presión arterial aumenta. Este es el cóctel perfecto para un infarto. Esto no es una simple teoría, es fisiología básica. Es lo que estudios publicados en las mejores revistas médicas llevan años demostrando. Un estudio en JAMA Internal Medicine, por ejemplo, encontró que las personas que obtenían el 25% o más de sus calorías del azúcar añadido tenían casi el triple de riesgo de morir de un infarto que aquellos que consumían menos del 10%. El azúcar es, sin duda, el enemigo silencioso. No duele, no avisa, pero con cada yogur de sabores, cada cucharada de ketchup o cada zumo de caja, está oxidando sus arterias por dentro, sin que lo note. La lista de los 5 traidores saludables en su cocina. Ahora que comprende el mecanismo, vamos a desenmascarar a los verdaderos culpables. Estos son los 5 alimentos que más frecuentemente veo en la dieta de mis pacientes que han sufrido un infarto. Comida que ellos, sinceramente, jurarían que es buena para su corazón. Traidor número 1. El yogur de sabores y bajo en grasa. Este es quizás el engaño más grande de todos. Usted ve un pasillo lleno de yogures con trozos de fruta, 0% materia grasa, y con mensajes que prometen ayudar a tus defensas. Suena ideal, ¿verdad? La cruda realidad es que la mayoría son postres disfrazados. Cuando la industria le quita la grasa, también le quita el sabor. Para compensar, le inyectan cantidades enormes de azúcar o jarabe de maíz. Un solo yogur de sabores puede contener entre 15 y 25 gramos de azúcar, lo que equivale a entre 3 y 5 cucharaditas. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 25 gramos de azúcar añadido al día. Con un solo yogur, usted ya ha cubierto su cupo. Cree que está tomando algo ligero, pero en realidad se está metiendo el azúcar equivalente a media lata de refresco. Traidor número 2. Los zumos de fruta, incluso los naturales. Pero doctor, ¿cómo va a ser malo un zumo de naranja natural recién exprimido? Escucho esta pregunta todos los días, y aquí tengo que ser muy claro. Cuando usted exprime 5 naranjas para hacer un vaso de zumo, está cometiendo un error garrafal. Se queda con todo el azúcar y desecha lo más valioso, la fibra. La pulpa, esa que frena la absorción de ese azúcar, se queda en el exprimidor. Lo que bebe es, básicamente, agua con azúcar, un golpe directo de fructosa a su hígado, sin ningún freno protector. Nadie se come 5 naranjas de golpe. Su cuerpo le diría, basta, pero se bebe su azúcar en 1 minuto. El efecto en su hígado es casi idéntico al de un refresco azucarado. Coma la fruta entera, mastíquela. Los zumos de caja son aún peores, y las bebidas de fruta son, simplemente, refrescos sin gas. Traidor número 3. Las barritas de granola y los cereales integrales. El desayuno saludable por excelencia para millones de personas. La verdad es que la mayoría son golosinas hábilmente disfrazadas con un buen marketing. Las barritas de granola se pegan con jarabes de maíz o miel, que a efectos prácticos son lo mismo que el azúcar. Pueden llegar a tener tanto azúcar como una chocolatina. Mire siempre la etiqueta. Si el azúcar, en cualquiera de sus muchas formas, está entre los 3 primeros ingredientes, déjelo donde estaba. Lo mismo ocurre con los cereales de desayuno, incluso los que se autodenominan fitness. Suelen estar recubiertos de azúcar para hacerlos más crujientes y apetecibles. Es una forma terrible de empezar el día, provocando un pico de insulina que le dejará con hambre y más antojos a las 2 horas. Traidor número 4. Las salsas y aderezos light. Volvemos al mismo engaño. Usted compra un aderezo light para su ensalada, pensando que está eligiendo la opción más inteligente, pero ¿con qué cree que sustituyen el aceite que han quitado? Con agua, químicos espesantes y, cómo no, una buena dosis de azúcar o jarabe de maíz para darle sabor. Prepara una ensalada maravillosa y luego la ahoga en un aderezo que es, básicamente, agua azucarada. El ketchup es otro culpable habitual. Es puré de tomate con una cantidad brutal de azúcar. Una sola cucharada puede contener 4 gramos de azúcar. ¿Y quién usa solo una cucharada? Estas calorías vacías sabotean cualquier comida sana. Traidor número 5. La avena instantánea de sabores. La avena en copos es, sin duda, un superalimento, pero la industria ha conseguido pervertirla. Esas bolsitas de avena instantánea de manzana y canela, o azúcar moreno, son una trampa. La avena está tan procesada que se cocina en 1 minuto, lo que dispara su índice glucémico.
Y peor aún, están cargadas de azúcar. Una sola bolsita puede contener entre 10 y 15 gramos. Es mucho, mucho mejor comprar copos de avena tradicional y añadir usted mismo fruta fresca, canela o nueces. La diferencia para su metabolismo es abismal. Estos 5 traidores son solo la punta del iceberg, pero el patrón se repite en todo el supermercado. La promesa de sano en la parte delantera de los envases esconde la cruda realidad del azúcar en la lista de ingredientes, siempre en la parte trasera. Su plan de acción de 4 semanas para reclamar su corazón. Sé que todo esto puede sonar abrumador en este momento. Quizás ahora mismo esté mirando su despensa con una expresión de pánico y pensando, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? La buena noticia, y quiero que la escuche bien, es que usted tiene el poder de cambiar esto hoy mismo. No necesita pastillas caras ni cirugías complicadas, solo decisiones conscientes y bien informadas. Para ayudarle, he diseñado un plan de 4 semanas, simple y práctico. Es el mismo que les doy a mis pacientes para desintoxicar su cuerpo del exceso de azúcar y empezar a apagar la inflamación de sus arterias. El objetivo no es la perfección, sino el progreso constante. Usaremos la regla del 90-10. El 90% del tiempo comeremos comida real, nutritiva. El otro 10% es para la vida real, para disfrutar sin culpas ni obsesiones. Pero, antes que nada, hay que reeducar al paladar y al metabolismo. Semana 1. La gran purga de azúcar líquido. Su primera misión, y la de mayor impacto, es eliminar por completo todas las bebidas azucaradas. Esto no es negociable. Durante 7 días, nada de refrescos, ni los normales, ni los cero, ni los light. Los edulcorantes también alteran sus antojos. Nada de zumos de fruta, ni de caja ni naturales. Nada de bebidas energéticas o deportivas. Nada de tés helados embotellados ni aguas de sabores con azúcar. Y su café o té, tómelo solo, sin azúcar, miel o siropes. ¿Qué va a beber entonces? Agua, mucha agua. Si le aburre, póngale rodajas de limón, pepino o menta. Beba té o café, pero puros. Redescubra su sabor real. ¿Qué puede esperar? Los primeros 3 o 4 días pueden ser difíciles. Podría experimentar dolor de cabeza, cansancio o irritabilidad. Esto es normal. Es el mono del azúcar, la señal inequívoca de que lo está haciendo bien. Beba agua y resista. Al final de la semana, notará que su energía es mucho más estable. Semana 2. Conviértase en un detective de etiquetas. Esta semana, su tarea es transformarse en un experto lector de etiquetas. No volverá a comprar nada empaquetado sin darle la vuelta y examinarla cuidadosamente. Su regla de oro será siempre esta. Lea los ingredientes. Busque el azúcar oculto. La industria utiliza más de 60 nombres diferentes para esconderlo. Jarabe de maíz, dextrosa, sacarosa, maltodextrina. Cualquier cosa que termine en osa es azúcar. Si el azúcar, en cualquiera de sus formas, está entre los 3 primeros ingredientes de la lista, ese producto se queda en la estantería. Mire también la tabla nutricional. Busque específicamente los azúcares añadidos. Su objetivo diario es que este número sea lo más cercano posible a 0 y nunca, bajo ningún concepto, más de 25 gramos. Se va a sorprender de lo rápido que se alcanza ese límite. Aplique esta regla a todo: pan, salsas, embutidos. Será una verdadera revelación. Verá dónde se esconde, astutamente, el enemigo. Semana 3. La revolución del desayuno y los snacks. Ya no bebe azúcar y ya sabe leer etiquetas como un profesional. Ahora vamos a reconstruir las comidas más peligrosas: el desayuno y los aperitivos. Olvídese de los cereales de caja y las barritas saludables. Sus nuevas opciones serán las siguientes: para desayunos de campeones, huevos revueltos, cocidos, en tortilla, con espinacas o aguacate. La proteína y la grasa saludable le mantendrán lleno durante horas. O bien, yogur griego natural, sin azúcar, alto en proteínas, acompañado de un puñado de frutos rojos y unas cuantas nueces. Otra excelente opción es la avena tradicional en copos, cocinada con agua o leche sin azúcar, a la que puede añadir canela, que ayuda a regular el azúcar, y semillas de chía. Para snacks inteligentes, un puñado de frutos secos crudos, una pieza de fruta entera, bastones de zanahoria con hummus, lea la etiqueta del hummus, un huevo duro o un trozo de queso de buena calidad. El objetivo de esta semana es cambiar el chip. En lugar de empezar el día con un pico de azúcar, empiece con proteína y grasa saludable que le proporcionen una energía estable y duradera. Semana 4. El poder de la comida real. En esta última semana nos centraremos en las comidas principales, el almuerzo y la cena. Su misión: cocinar al menos 5 cenas en casa utilizando ingredientes reales y frescos. La fórmula es simple: elija una proteína de calidad, pollo, pescado, huevos, carne, lentejas, garbanzos. Añada muchos vegetales. Llene la mitad de su plato con brócoli, espinacas, pimientos, ensaladas variadas. Incluya una grasa saludable, aceite de oliva virgen extra, aguacate, aceitunas, frutos secos. Si necesita más energía, incorpore carbohidratos complejos en una pequeña porción: quinoa, arroz integral o batata. Al cocinar usted mismo,
recupera el control total de lo que come. Se acabaron los azúcares ocultos, los aceites vegetales refinados, los aditivos indeseados, solo comida real, y después de las 4 semanas, al final de este mes transformador, su cuerpo habrá experimentado un cambio profundo. Sus antojos de azúcar habrán disminuido drásticamente, o incluso desaparecido por completo. Notará mucha más energía a lo largo del día, dormirá mejor, y lo más importante, dentro de sus arterias, el fuego silencioso de la inflamación habrá empezado a apagarse. Habrá dado el paso más importante para recuperar el control de su salud y el bienestar de su corazón. Ahora, una pregunta sincera para usted. ¿Ha reconocido a alguno de estos traidores saludables en su propia cocina? ¿Consume alguno de ellos pensando que son buenos para usted? Sea totalmente sincero y compártalo en los comentarios. Su testimonio no solo le ayudará a usted a consolidar este nuevo conocimiento, sino que podría abrirle los ojos a otra persona. Intentaré leer y responder a tantos comentarios como me sea posible. Y si esta información le ha resultado útil, si cree de verdad que sus seres queridos necesitan saber esto, por favor, haga algo muy simple, pero tremendamente poderoso. Pulse el botón de compartir y envíe este vídeo a su familia y amigos, especialmente a aquellos que luchan con su peso, su presión arterial o tienen antecedentes familiares de infarto. Ese simple gesto podría, literalmente, cambiarle o incluso salvarle la vida a alguien que usted quiere. En conclusión, hoy hemos desmontado un mito arraigado. Hemos desenmascarado a un falso culpable, el colesterol, y hemos señalado con claridad al verdadero villano que se esconde a plena vista, el azúcar añadido. Entiendo que cambiar hábitos arraigados es difícil. La industria alimentaria ha invertido miles de millones para hacer estos productos adictivos y además para convencernos de que son sanos. Pero ahora usted posee el conocimiento, y el conocimiento es poder. Ahora puede ver más allá del marketing y tomar decisiones verdaderamente informadas sobre lo que entra en su cuerpo. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, pero en gran medida es una enfermedad que se puede prevenir. No es una sentencia inevitable que llega con la edad, es el resultado de décadas de una dieta que nos inflama lenta y silenciosamente, pero su cuerpo es increíblemente resiliente y tiene una capacidad asombrosa para sanar. En el momento en que usted retira el veneno y empieza a nutrirlo con comida real, él comienza un proceso de recuperación, sus arterias pueden recuperarse, la inflamación puede disminuir significativamente y su corazón puede fortalecerse. No se trata de vivir una vida de privaciones, sino de tomar elecciones inteligentes, de redescubrir el sabor auténtico de la comida de verdad. El camino para proteger su corazón no pasa por el pasillo de productos light. Pasa por su propia cocina, pasa por elegir una manzana fresca en lugar de una barrita de cereales procesada, y por beber agua pura en lugar de un zumo azucarado. Usted tiene el control. La salud de su corazón está, literalmente, en sus manos. Empiece hoy mismo. Su yo del futuro se lo agradecerá profundamente.